Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva sesión de la farmacia My Golden Life. Estas píldoras de salud para todos ustedes. Hoy empezamos una horita más tarde, a la una, porque estoy en un lugar muy especial. Estoy en un lugar que es la fábrica de Inducascos. Esta fábrica es una fábrica nacional muy hermosa que cuenta con una certificación especial que se llama EFR, que es el compromiso con lo social, con lo ambiental y con los recursos. Entonces, estaba en el proceso de conocer sus procesos, cómo hacen las cosas, conocer sus trabajadores y por eso nos atrasamos una horita de lo normal, pero la idea es que esta farmacia funcional sea siempre los miércoles 12 del mediodía, hora Colombia. ¿Listo? Entonces, siguiendo como con nuestro hilo conductor, con lo que veníamos hablando, la idea es que hoy vamos a hablar del segundo paso de sanación, del segundo paso de recuperación de nuestra salud o de recuperación de nuestra vida, y es el autoconocimiento. Entonces, la clase pasada hablamos de la toma de conciencia y en la toma de conciencia hablábamos cómo es importante evaluar nuestros resultados. ¿Nuestros resultados en qué? En la vida. Entonces yo les proponía 7 resultados que debemos estar atentos para evaluar nuestra vida y hacer esa toma de conciencia. El primero es cómo estamos en paz interior. Eso lo podemos ver en cómo reaccionamos ante las personas y ante las situaciones de la vida. El segundo es el amor incondicional. Entonces, ¿cuánto damos nosotros sin esperar nada a cambio? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos esperando algo a cambio, generamos un estrés detrás de esas actividades o acciones que nosotros hacemos. Lo tercero es desde el autoconocimiento, que es lo que vamos a hablar hoy, y es qué patrones de pensamiento, qué patrones de comportamiento tenemos usualmente nosotros. Y eso lo vemos en cosas repetitivas que nos pasan, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta que seguimos comiendo lo mismo, seguimos viendo lo mismo, nos sigue pasando lo mismo, cuando encontramos que no logramos sanar nuestro cuerpo, nuestra enfermedad de alguna forma, cuando vemos que no logramos trascender ciertas situaciones de nuestra vida, ahí es donde empezamos a mirar todo esto. Listo. Lo cuarto es cómo está mi salud, cómo está mi cuerpo, cómo estoy de vitalidad, no solo si estamos sin enfermedades o no, no solo si tenemos algún dolor o no, sino cómo estamos de energía, cómo estamos de vitalidad, cómo estamos de concentración y enfoque. Todo eso es supremamente importante a la hora de evaluar cómo está nuestra salud, cómo está nuestro cuerpo. Lo quinto es la metodología, ¿cierto? Esa generación de hábitos. ¿Qué hacemos diariamente para ser esa persona que somos? ¿Cuáles son las acciones que repetimos todos los días que nos llevan a esos resultados que tenemos? Lo quinto son las relaciones. ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Viendo a los demás como mi espejo, teniendo en cuenta que solo me puedo relacionar conmigo mismo, conmigo misma. Es decir, que todo lo que veo en el otro es reflejo de lo que hay en mi interior, así sea bueno o malo, según como lo veamos cada uno. Eh, Lo sexto es la adaptabilidad. Como vemos, la vida no es lineal, la vida es como una montaña rusa. Subimos, bajamos, estamos bien en un momento, luego nos aparece algo. ¿Y cómo nos adaptamos a eso? ¿Qué actitud ponemos frente a esos cambios? ¿Me cuesta mucho adaptarme al cambio? ¿Genero pelea o por el contrario, fluyo, aprendo, adapto? Entonces es muy importante en esa toma de conciencia hacer esa integración de lo que necesitamos para empezar nuestro camino de sanación. Y hoy, que es el segundo paso, que es el autoconocimiento, entonces les quiero hablar de varias cosas muy importantes que manejamos en la consulta y en el programa, pues en los programas de My Golden Life. Y el autoconocimiento lo veo desde varias partes.
Una muy importante es desde el transgeneracional, porque el transgeneracional venimos con cargas heredadas de nuestros ancestros que nos hacen tener patrones de pensamiento y patrones de comportamiento que son inconscientes. Es decir, que nosotros no nos damos cuenta de esos patrones y los repetimos una y otra vez día a día y van generando las personas que somos. Entonces muchas veces decimos, ay, es que yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, yo quiero ser tal tipo de persona. Sin embargo, inconscientemente nos encontramos haciendo algo completamente diferente. Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, empezar a buscar desde nuestro transgeneracional qué estamos reparando, qué estamos reparando de nuestra familia, qué es lo que está pasando ahí detrás que yo no he hecho consciente y que me genera esos resultados que no son satisfactorios o que nos hacen sufrir o que son muy malucos o difíciles de digerir. Entonces, por ese lado, por el transgeneracional, como es un tema muy largo, muy amplio, el próximo miércoles voy a tener una invitada muy especial. Esa invitada es mi profesora María Piñeiro. Ella es una especialista en este tema y nos va a hablar la importancia, el impacto, todo lo que tiene que ver con el transgeneracional y también lo más importante, no solo saber qué es, para qué sirve, sino herramientas para empezar a trascender y a reparar de manera más amorosa todas esas cargas que traemos de nuestra familia. Lo segundo en este proceso de autoconocimiento, que yo siempre los invito a que revisemos, es el proyecto sentido. ¿Y qué es eso? Es esa etapa antes de nuestra concepción, durante nuestro embarazo y hasta los 3 años de vida. ¿Por qué? Porque ahí se genera nuestro sentir hacia la vida, ahí se genera nuestra relación con nosotros mismos, con las personas, ahí aparece nuestra personalidad, que es al fin y al cabo lo que nos hace actuar diariamente y nos hace tener esos resultados que tenemos. Entonces ahí evaluamos mucho la vida de nuestra madre, cómo fue en esa etapa y cómo fue su sentir que nos permite mirar qué se implantó en nosotros, qué quedó grabado en nuestro inconsciente, que empezamos a replicarlo con afán de qué, de sanar, de darle una nueva información. Entonces ahí es donde entra esa importancia de conocerlo, ahí entra la importancia de uno entender qué fue lo que pasó para que ya en tu vida empecemos a cambiar esa información de manera consciente y que no sigamos repitiendo una y otra vez los mismos patrones de comportamiento y creando esa personalidad, ese ego que a veces nos mete en tantos problemas. Listo. Y como estamos hablando del ego y la personalidad, el tercer aspecto que me gusta que evaluemos mucho en mi consulta, en los programas, es la personalidad, es el ego, es ese personaje que hemos construido cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria de que el mundo es agresivo, que el mundo es peligroso, que nos puede comer un depredador y entonces empezamos a generar unos sistemas de supervivencia que se convierten en nuestros patrones de comportamiento. Entonces, en ese proceso de autoconocimiento es muy importante entender cuáles son esos mecanismos que yo he desarrollado, de dónde vienen, por qué los creé, vienen muy relacionados con nuestras creencias. Y nuestras creencias son de nuestra familia, de nuestro entorno y las que hemos venido creando nosotros con nuestras situaciones de vida. Entonces, empezar a preguntarnos, ¿esta creencia, esto que yo creo que es, verdaderamente aplica en mi vida? ¿Verdaderamente es importante para la persona que yo quiero ser? Y entonces ahí empezamos a definir unos mecanismos para cambiar esos patrones que tenemos, ¿cierto? Pero como todo es un proceso y hay que amar el proceso más que el resultado. ¿Por qué? Porque ese proceso es un proceso de vida entera. Entonces yo les pongo mucho esa relación con las motos. Es como una aventura en moto. Entonces yo planeo lo que voy a hacer, yo preparo lo que necesito para ir a donde tengo que ir, yo me pongo en acción y voy revisando qué va pasando en ese caminar, pero también me voy disfrutando el camino, voy aprendiendo de mí, voy mirando mis capacidades, voy mirando mis limitaciones y cómo las puedo mejorar. Entonces, en ese proceso de autoconocimiento, estos últimos días, estas últimas semanas han sido muy bonitas. ¿Por qué?
Como muchos saben, vengo en un proceso de duelo, un duelo que ha sido pues como a varios niveles y estoy redefiniendo mi vida, estoy redefiniendo quién soy, qué quiero hacer. Tengo muchas herramientas, tengo herramientas de la medicina funcional, de la biodescodificación, de las motos, del eneagrama, bueno, un montón de cosas que yo digo, bueno, todo me gusta, me voy por un lado, me voy por el otro, qué camino cojo. Y entonces en ese proceso de autoconocimiento viene un eslabón muy importante y es qué te hace vibrar a ti, qué te hace ser feliz, con qué fluyes fácilmente, en vez de estar peleando e insistiendo en cosas que no se dan, que a veces queremos cosas e intentamos, hacemos y sentimos resistencias. Entonces, hacer un alto y decir, bueno, ¿qué me está mostrando esta resistencia? ¿Que tengo que trabajar algo o que por ahí no es? Y cuando la resistencia se aparece en varias etapas, de varias maneras, entonces, ¿será que sí? Ya van dos, tres avisos, a veces hasta cuatro o cinco avisos. ¿Sí sigo ese camino o más bien me voy por este camino que no lo tenía tan claro, que va fluyendo, que va más fácil? Y en ese caminar, les quiero contar que ha sido muy bonito porque claro, yo había dejado las motos de lado un poquito, enfocando más mi vida como en la medicina funcional, en la biodescodificación, en acompañar a personas al duelo, porque también muchas personas me han escrito y me han dado las gracias por los videos que he hecho, por las publicaciones, por el compartir de este proceso que he estado viviendo. Sin embargo, varias personas de las motos me empezaron a llamar, a hacer una cosa, hacer la otra, empecé a fluir con eso y ha sido una unión muy bonita de los dos mundos. ¿Por qué? Porque dentro de las motos he encontrado cómo es importante incluir la medicina funcional, la bioscodificación, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. Eso aplica en cualquier cosa que nosotros queramos lograr. ¿Por qué? Porque si yo me conozco, si yo tomo conciencia, si yo genero una metodología para alcanzar mis metas, si yo cuido mi cuerpo, mi mente, si yo me relaciono bien, si yo me adapto a todo, cualquier cosa, cualquier ámbito que yo haga, lo voy a alcanzar. Entonces, por eso es muy bonito lograr entender que ese autoconocimiento también incluye experimentar. Ese autoconocimiento incluye dejarte guiar, fluir, sí, experimentar la vida. Entonces, hoy lo que les quería compartir era eso, que el segundo paso de este proceso de sanación que manejo yo en mis consultas, que manejo yo en mis programas, es el autoconocimiento y que tiene varias etapas, ¿cierto? Que yo uso varias etapas, todos podemos usar las que creamos convenientes, pero para resumir son el transgeneracional, para mirar esas cargas heredadas que traemos y que repetimos inconscientemente, el proyecto y sentido, que es ese sentir alrededor de nuestro embarazo y de nuestro nacimiento y cómo forma nuestra personalidad como un tercer paso, qué mecanismos de supervivencia adoptamos que generó esa personalidad. Y por último, integrando, pues como mis pasiones, es las motos, ¿cierto? La moto como una herramienta de autoconocimiento, de saber que sí soy capaz de lograr cosas, que sí soy capaz de manejar un aparato que es mucho más grande y pesado que yo, que sí soy capaz de desarrollar un plan para llegar a un destino que quiero ir. Y también ese acompañamiento, pues sí, esa integración desde lo social, desde esa hermandad que se genera y desde todos los ámbitos que te permite crecer. Yo lo pongo desde las motos porque es lo que yo manejo, pero en tu caso puede ser cualquier cosa, un hobby, cualquier arte que disfrutes, cualquier actividad en el que tú te sientas plenamente en ese momento presente, en ese poder de la hora que tenemos. Así que esta parte del autoconocimiento, también la invitación es a experimentar, es a fluir con la vida, es a dejarte sorprender de las cosas, es escuchar como al universo y dejarte guiar por esas señales que te va dando. Y
y lo que verdaderamente necesitamos y para lo que vinimos acá y para lo que tenemos este vehículo que es el cuerpo, es para experimentar. Entonces, esa es la invitación. Esta es mi píldora de esta semana, el autoconocimiento. Los invito a ponerlo en práctica, a invitarlos el próximo miércoles, 12 del mediodía, Colombia. Vamos a seguir hablando del autoconocimiento, pero vamos a hablar específicamente del transgeneracional, con mi invitada especial, que es mi profesora María, que nos va a hablar más a fondo qué es, para qué sirve y qué herramientas podemos usar para conocernos más a través de ese transgeneracional. Así que muchas gracias por estar acá y nos vemos el próximo miércoles.